Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa, El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Pues, si te parece bien, arrancamos. Perfecto. Pues, Fito Páez, bienvenido al sentido de la birra. ¿El sentido de la birra? Sí. Arrancamos muy bien entonces. ¿Por qué? ¿Qué te parece este título? Y, a ver, es poco habitual que la birra figure en el crédito de un medio de comunicación. Entonces, ya me gusta. Bueno, muchas gracias. Sí, a ver, pero creo que la birra figura o debería de ser quien firme un montón de libros y de canciones como coautor, ¿no? Como coautora. Sí, es una buena compañera. ¿Birra es un término que se usa aquí o está extraído del argentino? No sé hasta qué punto está... O sea, es italiano, ¿no? Al final. Es italiano, finalmente. Entonces creo totalmente. Que como vecinos, más o menos... Latinos. Exactamente. Claro. Aquí llegó y además en las latas, muchas cervezas a nivel internacional, como se venden a lo largo de Europa, pone cerveza, birra, y creo que ahí se quedó en la jerga de bares como birra también. Por otro lado, serviría también para divulgar lo latino, como realmente es, ¿no? No como se lo conoce en la industria musical, que parece que lo latino es de México para abajo, excluido Brasil. Es verdad, que queda un poco... Claro, y está excluido Portugal, España, Francia e Italia. ¿Y por qué crees que sucede esta distinción? Por ignorancia. ¿Por qué? Por ignorancia. Sí, es verdad, como latino... Por un lado, por ignorancia y por otro lado, por conveniencia, supongo, ¿no? Ajá. ¿Cómo es una entrevista más entre alguien que ha hecho tantas entrevistas y en un momento en el que gira de promoción y tal? ¿Cómo enfocas el concepto de voy aquí a hablar con una persona que no conozco y que sabe mucho más que yo? No, prefiero que se dé todo y que fluya. ¿No? En general no tengo prejuicios. Voy, ¿entendés? Es parte del negocio, es parte de lo que te toca. He conocido, por ejemplo, escritores, ¿no? Muy introvertidos, ¿no? Que van a las entrevistas y no hablan, por ejemplo. ¿No? El largo silencio, ¿no? No digo que esté en la obligación, pero bueno, si vas a una entrevista, tenés que intentar interactuar con tu interlocutor, ¿no? Supone la lógica del encuentro. Ajá. Si no, te quedas durmiendo o tomando birra, lo que sea. Exactamente. Pero hay un punto en la entrevista para mí que es esto, es una... Como toda cosa que pasa ante una cámara, es un artificio en lo cual se genera una conversación más o menos llevadera entre dos personas que una sabe mucho más de la otra que al contrario. No sé, una persona que como tú, que te gusta el lenguaje, la comunicación y explicar cosas, no sé cómo ves este formato de comunicación. No, a ver, soy charlatán, entonces cuando me da una oportunidad para poder charlar y estoy de humor, me gusta. Veo que lo han ejercido también grandes escritores o músicos en una etapa más crepuscular de su vida. Yo no estoy ahí todavía. Cuando ya no hay temas y se transforman en celebridades o museos vivientes o mausoleos vivientes, los llevan de aquí para allá para dar discursos y conferencias. No va a ser mi caso porque yo vengo de la cultura rock. Y la cultura rock no está preparada para eso, para dejar enseñanzas de ninguna naturaleza. Porque, ¿qué es el rock en ese sentido para ti? Es romper ese tipo de mausoleos, romper ese tipo de instalaciones, podemos decirlo así, antirrevolucionarias, en el sentido que de recuperar esa palabra
la fuerza de esa palabra, ¿no? Creo que en el libro hay un momento donde explica que es el rock and roll de una manera muy neta y bastante delgada, ¿no? Entonces, se supone que el rock va a traer humor un poco, ¿no? Y va a desacralizar un poco las cosas, ¿no? Que es también de lo que se trata un poco este disco. Claro, de hecho, hablando de esto, ¿no? El revisarte, bueno, no sé si es revisarte, pero el reescucharte o reinterpretar algo que se te ocurrió en un momento de la vida muy diferente al que estás viviendo ahora. Y además creo que, por lo que te he oído hablar en otras entrevistas recientes y por lo que he leído en el libro y también visto luego más adelante en la serie, que bueno, que es una forma diferente de configurar esa historia, momento muy, muy, muy diferente a nivel vital. El momento en que generas, en el que creas este primer disco y el momento en el que estás ahora. Sí, obvio, ¿no? Si no, imagínate, si estuviera igual que a los 30 años, algo no funcionaría bien. A ver, primero hubo el deseo de grabarlo. Después pensar en los inconvenientes y en las virtudes del hecho de la regrabación. Fueron muchas más las buenas pistas que teníamos, o que yo tuve, de poder hacerlo. La música, lo estoy diciendo mucho ahora, pero nunca me parece de más. Es un lenguaje que te permite todo, te diría. Entonces, me da la sensación que hay una parte de la conservaduría, incluso el progresismo ya en desaparición, que intenta conservar ciertos bienes como si fueran joyas preciosas de la humanidad o tablas, las tablas de Moisés, ¿no? Escritas a fuego por un Dios improbable. Entonces, ahí cuando decís, bueno, muchachos, no tenemos tanto contacto con los dioses, sino las cosas no estarían así, a menos que hayamos sido concebidos finalmente para el castigo permanente, el castigo, la muerte, el horror, la muerte, el hambre. Entonces empecemos a pensar que los dioses no existen y que todo esto es obra nuestra. Entonces no tenemos ni un contacto con los dioses, las cosas no son tan sagradas como creemos y la música es un lenguaje que te permite jugar. Entonces, si tomamos estos pequeños axiomas humorísticos también, ¿qué te prohibiría regrabar un álbum? ¿Qué le impediría a Mozart reescribir no sé, el Requiem? ¿Qué, ¿Qué impediría a cualquier músico del mundo revisar en un momento de su vida donde ya acaba de hacer una trilogía de 4 discos, porque tienen 4 discos finalmente, la trilogía, un disco es doble, ponerse a jugar en un estudio, hacer su disco más exitoso, es de vuelta? ¿Cuál sería el motivo por el que no? Creo que está en el artista decidir eso. Si hay un motivo ahí o no. Pero hay algo en cierta parte, eso te decía, donde hay cosas que no se tocan. Hablarle a un melómano, por ejemplo. Let It Be no se podría hacer de vuelta. Nevermind the Bollocks tampoco, ni se podría regrabar de vuelta las sinfonías de Mahler si no fuera por Abbado. Entonces, en fin, son como taras del sistema, de la Matrix. Claro, porque yo, por ejemplo, cuando hablo con otros artistas sobre que ya tienen ya una carrera extensa, ya no solamente sobre cosas que han hecho anteriormente, como en este caso, que es una revisitación o una buena una forma de volver a hacerlo, pero, por ejemplo, cuando vino Bunbury hablábamos de que en el último disco su sentimiento es que está compitiendo con lo anterior que hizo. Y no sé cómo ves tú esa sensación, si la competición con uno mismo existe realmente. A mí me gusta mucho una frase de Charlie, que también se la escuchó a otros artistas, que es que uno hace lo que hace hasta los 20 años y después se repite. O, dicho en otros términos, empieza a generar estilo. Me parece que más se parece más a eso.
Como que tienes una parte más de cigoto artístico, de incubar quién es lo que vas a ser y a partir de ahí es desarrollarte con eso. No, a ver, lo dije por boca de otro. A mí lo que me pasa en realidad es que estoy allí en la casa, o estoy en el avión, o estoy en la habitación del hotel, y las cosas van surgiendo, como una fuente, ¿no? Mucho de eso va a la basura, por supuesto, pero mucho no. Entonces hay muchas obras que se construyen en el tiempo, con extractos, con balbuceos, con bocetos. La música en ese sentido te permite mucha libertad, mucho más que un texto teatral o una novela o un libro de poemas. Posiblemente el libro de poemas un poco más, o una película, porque con la música ya nomás el relato tímbrico, armónico y rítmico y melódico, ya eso solo te permite elaborar un, no un relato, porque no es un relato, pero sí un recorrido de sensaciones para vos y para el oyente. Y ya eso meterlo al oyente en un trip. Si eso encima a veces tiene letras que puedan hacerte, vamos a decirlo correctamente, más llevadero, porque tampoco porque las canciones necesitan la letra, quiero decir... no nos lo ha demostrado la música clásica durante quiero mucho decir, tiempo. la música podía funcionar instrumental tranquilamente. Pero bueno, la canción es un género milenario y extraordinario por otro lado. Con el cual también estoy un poco reñido por momentos. Ya la idea del ingenio, la rima, a mí me agota profundamente hace años. Entiendo que por momentos es necesario para que hacer más llevadero todo. Pero entiendo a mis muchachos del rap cuando se ponen tan salvajes y mueven las métricas y y desaparecen las rimas. O me gusta en sentido cuando se rompen las estructuras clásicas de rimado, que son medio anacrónicas, un poco aburridas, me parece, en el siglo XXI. Se podrían pasar a otras formas, que creo que están apareciendo de hace años ya, ¿no? Y son las que más me interesan, ¿no? Las que son más abiertas, te diría. ¿Pero por qué has llegado a este punto de agotamiento respecto a eso? Y bueno, O también son muchas canciones. la A con la A en la primera, la A en la tercera, la U en la segunda, la U en la cuarta, qué sé yo, son con fórmula, ¿viste? Y son agotadoras, y son muy policíacas y extremadamente conservadoras, ¿no? Te permiten menos vuelo, y uno que es fan, lector de Juan L. Ortiz, eh, uno de los más grandes poetas de todos los tiempos, nacido en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Claro, después volver a la rima se te hace un poquito duro. Es que pareciera como si no te acercas desde ahí, no te van a entender o no se va a entender lo que estás haciendo o no se va a apreciar o no va a haber ese calado con lo que haces por la gente, porque hay unas costumbres ya de consumo de que esto es de esta manera y si suena este ritmo, si me cambias el ritmo me dejas un poco fuera, si me quitas la rima me dejas un poco Hay fuera. hay algo de eso, absolutamente. Sí, nadie prometió un jardín de rosas, ni nadie te prometió que esto iba a ser una materia sencilla, porque por otro lado hay algo que nos trasciende, que trasciende tu deseo individual de expresión, que eso sí, tu único dominio y condado es tu habitación, tu soledad. Pero bueno, hay que entender también, en paralelo, que una vida hecha con canciones durante muchos años puede haber calado hondo en un montón de gente y seguir calando hondo en un montón de gente que, convocada en un espacio físico, por un motivo o por otro, pasamos todos a formar parte de otra dimensión, que es la dimensión del concierto, de lo que yo llamo una ceremonia tribal. Donde vamos todos allí a liberar, donde vamos a encontrar los puntos en común,
donde vamos a unir esos corazones, donde eso nos va a hacer felices, definitivamente. Y eso está por delante, creo siempre, de tus búsquedas artísticas o lo que sea. Si bien tengo muchísima fe también en esa parte de la experiencia. Quiero decir, en el rigor con que vos te muevas y en el caos en el que vos te muevas adentro de una habitación. ¿No? Ya sea con el piano, con un lápiz, o escribiendo, o haciendo cine, o lo que sea. Me parece que esa materia también es muy importante. Muy devaluada también, por otro lado, ¿no? Ya la instancia del estudio, la instancia del propio laboratorio, está medio desaparecida, te diría, ¿no? Entonces, me será menester ocupar el lugar del dinosaurio. ¿Y cómo te relacionas con esta idea? Muy bien, sí. Muy bien, porque me siento muy cómodo ahí también. La ventaja que tiene el dinosaurio es que es muy divertida, porque estás, cuando la melodía se achata, por un motivo, bueno, no parás hasta que eso empiece a cobrar vida. ¿Entendés? O como decía Bernstein de Beethoven, que decía, si vos juntas en la patética, juntas la melodía no es nada, es una sola nota. La armonía se mueve, que casi no hace nada. La podría haber hecho un niño, ¿sí? Y rítmicamente no sucede nada. Ahora, todo eso junto es Beethoven, ¿no? Que, según Bernstein, decía que el genio de él tenía el don de tomar la decisión correcta al respecto de qué nota seguía la otra. Entonces era sistémico, la composición de Beethoven es sistémica, al no tener los grandes movimientos melódicos de Mozart o de Haydn o de Schumann, al no tener las grandes armonías de estos músicos y las figuras rítmicas. Pero lo de él todo es sistémico, aunque tenemos que decir que la novena es una joya, en el sentido que con un golpe de puerta el tipo arma todo aquello, ¿no? Y ya está. Porque se usa una palabra que me parece muy interesante, que es tomar la decisión o cómo decide poner cosas, pero ¿cuánto hay de decisión en una creación artística? ¿Cuánto estás eligiendo tú conscientemente? Un montón, claro, porque se trata de tomar decisiones. Muchas veces, digamos, yo vengo de una formación intuitiva y con los años te vas perfeccionando en el manejo del lenguaje. Para decirlo sencillo, es, bueno, el micrófono va acá, el acorde toca esto, la batería la vamos a grabar en aquella sala, el bajo allí con 5 cuerdas para este tema, vamos a poner 2 coros, 4 metales, es 16 de cuerda, y eso te da ya un dominio del lenguaje. Y son todas decisiones. En el formato, te diría, en un formato de canción popular, si querés, o todo lo que esté dentro de la música popular. Después están otras decisiones que son de las que hablaba Igor Stravinsky en sus conferencias en Harvard, cuando lo llaman a dirigir la cátedra de poética musical. Y él hace allí una serie de conferencias que está en el libro Poética Musical, que es uno de los más grandes libros sobre música. Y él allí le recomienda al alumno, dice, pónganse un marco. Pónganse un marco, porque la música, en los términos que están, en los términos eruditos en los cuales están hablando ellos, es infinita. Las combinaciones son infinitas. O sea, todo se puede disparar y te puede empantanar el camino de tu búsqueda. Entonces, en ese sentido también el orden ayuda a tomar decisiones en una dirección. No es mi caso igual, ¿eh? A mí, yo estoy en el caos como pez en el agua. Y hago que las normas aparezcan solas. Que no puedo teorizar y después armar sobre la teoría.
necesito estar en acción, y cuando estoy en pleno movimiento es donde digo, bueno, es por acá, por allí, esto lo vamos a eliminar, esto no. Pero además, pero ¿cómo identificas cuando algo es una idea aislada o es una norma que va a generar del resto? No te lo podría explicar. Vale. No, como es el Joker al final de la película, no lo entendería. Claro. Y aparte hay algo también de que lo tienes que hacer. No sé por qué. Es como una especie de obligación. Es que te veo, por ejemplo, hay una parte en el libro que hablas de cuando te llama Mercedes Sosa para decirte que va a hacer Yo vengo a ofrecer mi corazón. Que estás hablando de esa canción, cómo aparece esa canción, que hablas de que tú en ningún momento esa canción viene de la experiencia, sino que simplemente es algo que te llegó junto la melodía con la letra, de una manera que tampoco sabes muy bien entender por qué ni cómo, y le das una especie de significado más de la tribu o del concepto de que venimos a contar más o menos las mismas historias a lo largo de las generaciones y que en algún momento te tocó a ti con esa canción. Pero ahí, ¿dónde está la decisión ahí? Hay algo de eso. A ver, es una buena pregunta. Yo escuché a varios colegas y aquí y allá del mundo a veces situarse en el lugar del medium, ¿no? Es una situación que a mí me echa un poco, ¿no? Como si fueras un medium del contacto con los dioses divinos que te mandan mensajes y vos tenés que traspasárselos a los mortales. Ajá. No, me parece que no. En todo caso, no tengo las pruebas porque no soy un genetista, pero sí he hablado con genetistas. Y sí hay algo que se va repitiendo en la raza, y esas cosas, mis teorías, que no les parecieron nada locadas, era que hay cosas que se van a ir repitiendo y se van a ir haciendo. O sea, hay que volver a decirlas, no se sabe por qué. Yo vengo a ofrecer mi corazón, es una escena de la Biblia. Cuando Cristo viene al desierto, pum, se saca el corazón y se lo muestra a los apóstoles. Me impactó muchísimo cuando vi la película Scorsese, donde muestra la escena impúdicamente. Y dije, mira, lo había pensado alguien antes. Pero tú no tenías conciencia de eso antes. Ni idea, claro. Entonces me da la sensación que hay algo ahí natural, como que fluye naturalmente. Y por otro lado, digamos, ya sin tanto contenido místico o histórico, después ves que es una canción prima hermana de Volver a los 17 de Violeta Parra, o de Los ejes de mi carreta, de Yupanqui. Entonces decís, están emparentadas, ¿viste? Están en mi menor, o sea, encima del mismo tono. Están en tono menor circular, donde hay una vuelta que se repite permanentemente como un mantra, pero de una manera que no llegué a agotar. El tema de Violeta es un poco más largo, pero el texto es tan hermoso que solo querés que siga esa canción hacia adelante, ¿no? Y el texto de Yupanqui es una piedra. Parece una poesía de Levi Strauss, sería que termina mirando una piedra en su casa, en su departamento de París. Y Yo vengo a ofrecer mi corazón es un texto más abierto en ese sentido, ¿no? Y contundente. Son 3 vueltas que repiten letras diferentes, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, voy a usar mucho la palabra sentido ahora para decir esto, pero ¿tiene sentido buscarle el sentido a algo que está creado por otra persona para que encaje contigo? Porque, por ejemplo, yo sé que eres muy amante del cine, y eso es algo con lo que se ha peleado mucho a nivel de crítica y de público Lynch, por ejemplo. En plan de, ¿qué significa? Y Lynch decía, dímelo tú, que tú lo has visto. Sí. O sea, ¿el sentido es algo que tienes que otorgar como artista o es algo que se genera cuando ya aparece el público? No, el sentido debería ser algo... es una palabra que habría que desaparecer. El sentido. Digo, aunque no me gusta la palabra desaparecer tampoco.
A menos que tengas que hacerlo por cuestiones de urgencias, digamos, ¿no? A ver, es incómodo el sentido. Yo lo busco en el sentido, cuando intento explicarte esto, surgió por tu pregunta, quiero decir. Entonces digo, bueno, no me gusta la idea mística, prefiero pensar en algo más real que la genética, y por otro lado encuentro las conexiones con las otras cosas. Si me preguntas a mí francamente no me importa todo eso. Yo sé que eso existe y debería podría esta charla no estar sucediendo, quiero decir. Me parece que el sentido viene a intentar explicar las cosas. E intentar explicar las cosas es una tarea vana. No conduce a ningún lado. No ha servido para nada, está probado. Querer tener... De hecho, el problema de los seres humanos es querer llevarse la razón a la casa. Entonces ahí aparecen los conflictos. Cuando siempre hay algo atrás que está el inconsciente, el subconsciente, el psicoanálisis que siempre entra en el siglo XX, ahí siempre hay otros temas, siempre estás hablando de otra cosa. Y es muy fuerte ver cómo eso no se está incorporando o se está eliminando, incluso en el siglo XXI, de los posibles pensamientos filosóficos, ¿no?, que circulan en la época, ¿no? Que eso ya es más gravitante, y por ahí es una tarea más ligada a la ciencia y a la sociología, posiblemente, ¿no? Claro, porque cuando dices esto de intentar explicar las cosas, en alguna parte, como en el mundo científico, tiene una aplicación que luego lleva al devenir de algo más. Exacto. Pero en la parte tú hablas más quizás del pensamiento teórico o de la explicación artística cuando te refieres a esto. Claro, a ver, hay un film del que es Inland Empire, que lo presenta en Venecia, y la anécdota graciosa es que se queda solo en la sala, ¿no? La película es muy larga, a mí me parece extraordinaria por su disparate. Y por otro lado son las vicisitudes de un artista que va a fondo con lo que él cree que son las expresiones. Entonces, aplauso para David. Pero hay un profesor que nos decía, un profesor de cine, que me dijo una vez, o nos dijo en clase una vez, que el cine, pero dice, lo puedo extrapolar al arte, no es masturbación, es coito. Ok. A ver, el cine primero hay que hacer lo posible. Es dificilísimo. Los axiomas sobre el sentido del cine, como estos, son muy peligrosos también. Porque obviamente entiendo la idea del onanismo como una fuente de aburrimiento total para los demás, en caso de que sea una práctica masturbatoria, y del coito como lo que charlamos antes, la escena de la ceremonia, ¿no? De todos juntos. Ahora, caso Lynch, o mil casos del cine, diría. Podemos nombrar un montón. ¿Por qué Herzog se va a filmar Aguirre, la ira de Dios, al medio del Amazonas? ¿Qué quiere probar? Bueno, a muchos les pareció un acto de onanismo o de masturbatorio. Las dos películas, de géneros bien diferentes. Y decís, la verdad que no, yo me la pasé muy bien viendo las películas y aprendí cosas del disparate también, ¿no? Qué atrevido, qué desconexo que es todo en Lynch, en esa película. Y qué digamos, para si querés, el coito, ¿no? Bueno, aprendí con Lynch, o vi en Lynch, la enorme desconexión que hay entre las vidas humanas y en el intento de organizar un relato único o homogénico en el cual haya una sola forma que sea el coito y lo otro sea el onanismo.
Particularmente soy fan de las dos cosas en mi vida personal, quiero decir. Así que te diría que no me preocupa tanto si es masturbatorio o si hay coito, si es orgiástico o no. Quiero volver un poco al disco, bueno, de eso lo voy a presentar, que no lo has mostrado en cámara. ADDA, o sea, ADDA, El amor después del amor, 92-23, después de 30 años. ¿Cómo se enfrenta alguien a hacer, de nuevo, a algo que ya hizo hace 30 años, si es desde el punto de vista de volver al disco, reescucharlo y ver lo que te falta o lo que querrías hacer para mejorarlo o hacer una nueva versión? O si es ignorando que existe ese disco y con la intuición de que existe una letra y sabiendo cómo es, enfocarlo desde nuevo sin tenerlo muy en cuenta en su versión pasada. Está bien, vamos a reducir las cosas al mínimo. La música son las notas en la partitura, incluida la melodía. Entonces hubo un solo postulado: las melodías se van a mantener. Todo lo demás lo podemos mover a donde queramos. Y la prueba está ahí. Volviendo, digo, no fui acechado por los fantasmas de Goya, ¿entendés? No vinieron tormentas de ajenjo a lo Van Gogh a decirme si iba si estaba en un hecho trascendental del cambio del arte del mundo. Me gustó mucho una frase de Arthur Rubinstein que leí el otro día, el pianista, que decía que en el arte, en las expresiones artísticas, no había mejor, no había peor, porque eso le quitaría el sentido humanístico a las expresiones. O sea que si no sos Mozart, sos un idiota. Claro. Es mejor. Esto es lo mejor que se hizo acá y esto es lo mejor. Son anacronismos, antigüedades, sistemas casi te diría policíacos y extremadamente conservadores, muchas veces ejercidos por dueños de capillas literarias, artísticas, musicales, avant-gardes. O sea, que hay que tenerle bastante... O sea, son de risa ya, por supuesto. Lamentablemente también la crítica ha desaparecido como tal en casi todas las ramas del arte, del árbol del arte, si es que el arte todavía existe. Entonces, ahí sucede algo, viste, como fuera de lugar. Y me gusta mucho eso de no tener jerarquías. Lo que no tiene que ver con la excelsa falta de creatividad que existe en esta época del mundo, que es otro tema, que no está ligado a la opinión de Rubinstein. Entonces, a vivir que son 2 días y ya pasó uno. Entonces ha sido un ejercicio divertido. Muy divertido, claro. Estás allí con tu música. Tu música no, la música no es de nadie, decía Charly García, y tenía mucha razón. Estás jugando allí. La música es para jugar. Se dice play en inglés. Debería entenderse como algo natural que un músico en dominio del lenguaje pueda hacer con ello lo que quiera. Y no estar siendo observado como si fuera una especie de máquina que está intentando buscar algún objetivo en la conquista de algún espacio de marketing o de valores que no están en juego en ninguna de mis experiencias, ¿no? En todo caso, nanistas con deseos de transformarse en coitos. Bueno, creo que en casi todo onanismo hay ese deseo, ¿no? O hay un recuerdo, un deseo a futuro. O una especie de representación, aunque sea momentánea, del recuerdo de lo que fue el coito, ¿no? Yeah. Y en estos casos bastante más, ¿no? Esto es más una época donde a la gente le cuesta bastante vincularse, ¿no? Es curioso tener tantas aplicaciones para encontrarse, ¿no? Y no conseguirlo. Y no conseguirlo, claro. y en esto, hablando de encontrarte, a la hora de elegir con quién vas a hacer las canciones y con quién vas a hacer estos temas,
¿cuánto dejas que la persona que hace contigo una canción permee la canción de lo que va a ser? Lo dejo porque confío en a quién estoy llamando. Y por otro lado, la búsqueda de esa persona que sé que va a darme eso de alguna forma o va a mejorar eso que yo deseo. Uh-huh. O va a darme una nota insólita sobre lo que deseo. Y como son todos artistas extraordinarios, no falló. Funcionó muy bien. Uh-huh. Además, hay cosas como hay pequeñas easter eggs en algunas de esas canciones o pequeños guiños que podríamos comentar muchos porque a nivel desde la parte arreglística veo que hay mucho trabajo, pero uno que me llamó mucho la atención que te quería preguntar es en Tráfico por Katmandú con Elvis Costello, que hay un momento que metes la batería y el riff de Come Together. Sí. En nada, eso es como 5 segundos. Sí, pero sí. No sé de dónde viene esta idea y por qué te encajaba ahí y qué querías. A ver, el tema es un tema lennoniano, ¿no? I jump all down the record today. La melodía esa de Lennon siempre con la misma nota y dicha en tono canalla que lo usa en un montón de sus canciones, sobre todo en la etapa más salvaje, ¿no? Es una parte de Lennon muy fuerte. Una de las versiones que tuvo Katmandú era la réplica de Come Together con la melodía de Katmandú, que es una melodía lennoniana, o sea, parecía casi parecía Come Together casi. Entonces dije, bueno, vamos a grabar algo eso. Vamos a ver de dónde salió esta canción. Finalmente no. Borner peleó mucho por esta versión de shuffle con metales y muy danzarín. Y yo le puse 2 toques más de malicia, que fueron el extracto de la batería de Ringo Come Together, que lo tocábamos, por supuesto. Está en otra velocidad, está un poquito más rápido, pero funciona muy bien. De hecho, te diste cuenta. Y está también la posibilidad de llamar a Elvis Costello, que aparte de ser amigo, fue la única persona con quien Paul McCartney firmó una canción, aparte de John Lennon. Firmó canciones. Entonces y él canta a Lennon como nadie. De haberse juntado a los Beatles, seguramente el lugar de Lennon lo hubiera ocupado Elvis Costello. Tenía todas sus medallas en regla y sus papeles. Entonces estas cosas son más como autochistes o cosas que te dejas para ti porque te divierte. Pues finalmente están allí naturalmente. O sea, Elvis tiene un tema, boom, veré que venir y digo, ¿cuándo lo grabo? ¿Pasado mañana? Ok, boom. Después lo hace. Yo sé que él, no hablamos de esto, pero digo, yo sé que él canta como Lennon o que puede hacer es que tiene el mismo canallismo para cantar. Y son cosas que vas extrayendo de la propia experiencia que se va dando. Y puedes empezar a hacer todos estos tejes y manejes. Y después, sí, que Tráfico por Katmandú era una canción legataria de Come Together, claramente. Cuando haces un tema como este, bueno, es que en general yo creo que tu carrera está llena de temas que tú puedes hacerlos solamente voz y piano, ¿no? Y de hecho en Rodolfo haces eso y dices, me voy a la voz y al piano y ya está. Pero luego viene toda una parte realística que creo que es lo que le da mucha personalidad y es lo que empieza a generar ese estilo o eso que engancha. En plan, esto es una canción de Fito. Aparte de la letra, aparte de la melodía, etcétera. Sí. Pero sí que te centras mucho en el tema del arreglo. Sí. Entonces, ¿cuándo terminas de meter arreglos en una canción? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo se decide eso? Cuando encuentras la manera en que la música no moleste al texto y a la melodía, y en la cual ese arreglo forme parte del clima sentimental o dramático que necesita la canción. Entonces, por eso es que a veces uno demora mucho en encontrar lo que sería en el cine la luz de la escena, ¿no? Bueno, para esta escena tengo pensado una luz dramática, azul, decís. Vamos con luz fría. Y de golpe llegas allí y no está. Y no es eso que vos querías. Y termina siendo una luz naranja, una cálida, la que te da el clima de dramatismo. Entonces, en ese, digamos,
si intentamos traspasar esta situación a la música, sucede muchas veces. Le voy a dar el drama a la voz con un cello, que le va a dar en tono menor un sentido dramático. Bueno, la teoría te dice todo que sí. Y cuando vas allí y eso no sucede, bueno, aquella canción se transforma en mayor posiblemente. Y en vez del cello, lo que pasa a formar parte del arreglo es una cuarteta de trombones. Y ya. O sea, todo es prueba y error y juego. Uh-huh. De eso, cuando hablo del juego, es de eso lo que hablo. Y de que no todas las normas convencionales o del sentido común, de que el menor es triste, el mayor es alegre, el dominante te da la atención, el disminuido te da el miedo, lo sencillo es bueno, lo complicado es malo, nada de eso finalmente es todo un bullshit de la industria de la música, no sé qué mierda. Pero son convenciones con las cuales uno ha vivido. Y de lo que se trata es de buscar tu propio mundo, tu propia expresión y tu propia manera de hacer las cosas. Por supuesto, aprendiendo de los maestros. Pero como dijo Alex de la Iglesia una vez, los cócteles ya los prepararon todos los maestros, ¿no? Dreyer, Godard, Ford, Griffith, Einstein. Nosotros somos unos traguitos ahora que en la barra, ¿no? Y estaba muy bien lo que decía. Claro, pero en esa búsqueda de hacer tu sonido y hacer lo que tú haces, yo creo que también una compañera constante es la frustración de no llegar a conseguirlo. Tu gran amiga. Sí, claro. Pero ¿cómo llegas a amigarte con algo así? Porque de eso se trata de vida. O sea, en la vida hay más frustraciones que goles. Entonces, cuando entiendes eso, bueno, tu vida va a ser mucho más sencilla y más relajada, te diría, ¿no? Me parece que las personas que están en esto, que no aprenden a frustrarse, no aprendieron nada, porque aparte la vida es permanentemente así. No. Me parece que en todas las clases sociales, no tanto en las pudientes, sucede eso, que hay que luchar para obtener algo. Mozart viene uno. Charly García viene uno. Muy de vez en cuando. Renoir viene uno cada vez en cuando. Pasolini hay uno cada vez en cuando. Entonces, bueno, es así. El día que entiendes eso, bueno, te pones la mochila al hombro y empiezas a subir. Pero yo lo que veo también es que la parte para mí de la composición, yo también, como músico que me enfrenté hace poco a un primer disco y a cómo hacer que un conjunto de personas tengan que llevar a cabo ciertas acciones que lleven a que algo que solo existe en tu cabeza se materialice fuera de ella. Aparte que pasa muchas veces esto que tú estabas comentando, de que algo que tú tenías muy claro que de una manera se presenta en otra y que tiene más validez porque en esta realidad que se presenta gana tu teoría quizás inalcanzable porque no sabes lo que quieres muchas veces. Es en plan, obvio. Pero conforme veo cosas sé que esto es lo que no quiero. Sí. Y esto tampoco. Y por ejemplo en la serie de la adaptación del libro del amor después del amor hay un momento con el bajo que no me acuerdo con qué canción era, que el bajo no acaba de entrar y no es ese bajo y no es porque sepas cuál es y no se esté haciendo, es porque no es ese. Sí. Y no es ese y no es. Y lo escucho 30 veces y no me encaja. Y entonces empiezas a dudar entonces igual es que mi canción es una mierda y no se puede hacer. Obvio. Entonces, ¿cómo se transgrede cómo ese encuentro existe? O sea, ¿es algo real o es simplemente eso, una fantasía que cuando aparece simplemente es que llegas a decir, ok, aquí nos encontramos con la realidad porque está lo más cercano posible? A ver, me parece que cuanto más información tengas sobre el lenguaje musical, vas a llegar más rápido. O sea, lo dirimiría en el terreno técnico. O tu pregunta la dirimiría en el terreno técnico. Cuando era más niño no tenía esa información, tenía el feeling o la sensación de lo que quería. Finalmente lo que quería era muy sencillo, era escuchar un bajo tumbado.
nada más, entre el tema de las 3 agujas. Exacto. 3 agujas. Y no mucho más que eso, era muy sencillo. Quería escuchar lo que el tumbado que hacía yo Gilberto en la guitarra en Brasil, lo quería escuchar ahora con esas armonías medias de Jobim, pero tocado en el bajo, con un bajo fretless, que lo había escuchado de Jaco Pastorius y Pedro Aznar en Cerú Girán. Lo quería escuchar de ahí, pero no sabía cómo decirlo, porque no tenía el lenguaje. Entonces, si hubiera entendido todo lo que sé ahora de música, le hubiera dicho al bajista, tócame el tumbado de Joao, tócamelo allí, o el tumbado de la salsa, con quintas, con un bajo fretless. Y eso se hubiera terminado allí. Pero bueno, en esa ignorancia que uno tiene en algunos momentos de su vida, cuando tiene menos recursos y menos posibilidades, hay algo que uno lo carga de misterio, de aventura, y que en realidad es que te falta lenguaje, nada más, por un lado. Y por otro lado, hay otras instancias donde sí sucede eso, donde vas probando, donde vas intentando cosas ya un poco más ya sobre el dominio del lenguaje, y donde ves que también fallas, donde también te equivocas, y donde también te está faltando hacer foco. Y ahí está el aprendizaje, en esa frustración. Y me parece que ahí está todo, ¿no? ¿Qué pretendemos? ¿Una vida de goles, de productividad permanente, de éxitos? Que vida aburrida. Pero es curioso esto que dices, porque dentro del rock creo que hay también un poco la fantasía en varios artistas y gente, sobre todo cuando empieza, de que el conocimiento teórico musical te va a limitar. Ay, no, esas son de las tantas barbaridades que no me gusta dar nombres en ese sentido, pero le escuché decir a un pope de la música rock, que incluso no tiene que ver con la cultura rock. Si yo estudio un instrumento, voy a intoxicar mi arte. Exacto, eso. ¿Y usted quién es, caballero? A ver, para intoxicar su arte. No se estará intoxicando con otras cosas, digo yo. Y porque se intoxica tanto, le da fiaca llamar a la profesora de piano o al profesor de música y sentarse a estudiar un poco de música. Desintoxíquese un poquito, póngase más limpio, mensana, incorpore sano, y vaya a estudiar música y va a ver lo bien que le va a hacer todo eso. Y su arte va a desaparecer y va a aparecer una expresión maravillosa que no sabemos cómo se llama, pero que seguramente no es suya. ¿Y en qué momento llegas a esta realización? A darte cuenta de que esto es así. ¿Es desde el inicio o te vas tropezando hasta que... A ver, es sencillo darse cuenta, ¿no? Es casi también un gesto de humildad también, ¿viste? Cuando García dice la música no es de nadie, yo entiendo lo que quiere decir. Después está el pícaro, te va a decir, bueno, sí, pero tú firmas en SGAE y te llevas los derechos de autor, bueno, ok, perfecto. Es una picardía, si querés, ingeniosa, ¿no? Pero finalmente la música no es de nadie. Y él lo aplica muy bien. En un momento, en el año 85, él estaba haciendo los demos de Piano Bar, Charly García. Sí. Me invita a la casa, vi el departamento y me pone el demo aquella joya, ¿no? Y en un momento, digo, Charly, es excelente, pues es un riff de los Monkees. Y ahora es mía, me dijo. Con una naturalidad tan famosa y tan joven, y era tan lindo en su actitud. Y siempre hizo lo mismo con otras músicas también. Ahora es mío eso. Ahora esa parte de que el músico va a ser mía. Porque es así. Y después ya otros músicos harán lo mismo con lo que hace él. Entonces, cuando alguien dice esa materia va a intoxicar mi arte, lo único que encontrás ahí es a una persona insegura, encontrás a una persona acomplejada, encontrás a una persona soberbia y encontrás ignorancia, más que nada. En vez de abrir, que es lo que debería ser las expresiones humanas, abrir, eso está encerrando. Me voy a negar a tener información para mantener mi pureza, ¿no? Algo más estalinista que eso no he escuchado en mi vida.
Claro, es como un encierro voluntario. Eso sí que sería un ejercicio y muy vital del onanismo más rabioso y radical, ¿no? Claro. Y bueno, hablando claro, a una parte de onanismo hay, porque quiero hablar del libro, que es revisitar tu vida. Aquí en Infancia y Juventud, en el momento en el que decides, vale, tengo que contar o quiero compartir parte de mi historia, cuánto uno quiere aferrarse a una verdad que sea compartida y no solamente su autorrelato, porque la memoria, todos sabemos que es una mentira bastante grande, que está construida, espérate, a ver, lo voy a poner esto aquí, que está construida de verdades, pero que al final es un relato inventado porque simplemente son fragmentos. Es imposible que vayas a acordarte de todas las cosas que han pasado, cómo han pasado. Obvio. Incluso si en un momento recordemos esta conversación, yo no me voy a acordar muchas veces de la ropa que llevabas, de las palabras que has dicho, del gesto que estabas haciendo cuando te estaba diciendo esto. Es imposible que retenga esto. Entonces, cuando te haces un ejercicio de... Tengo una memoria prodigiosa igual, ¿eh? Pero yo no sé hasta qué punto. Deberías probarlo. Pero lo que quiero decir es que cuando tienes que plasmarlo, ¿cuánto hay de ganas o miedos de que suceda este ejercicio real, de plasmar una memoria que tenga un ente de verdad más allá de tu propia narrativa, ¿no? No te podés acercar a la verdad, te podés acercar al espíritu. Un libro de memorias es un libro a voces. Sobre un mismo hecho encontré muchas versiones diferentes. En algunos casos armé un Rashomon como Kurosawa, un poquito de cada uno, y en otros casos solo dejé la mía. En algunos casos hice periodismo, en algunos casos tuve que leer archivos legales, de tribunales, que eso sí eran verdades más o menos fácticas, tampoco también, hay que decirlo, tampoco las palabras dichas en los tribunales o escritas en los expedientes de la nación no es que sean la verdad absoluta. Tienen el respeto de ser una institución, pero eso no quiere decir que sean hechos los reales, entre comillas. A ver, yo no sabía nada de lo que era escribir una autobiografía, salvo las cosas que había hecho, mis canciones. Bueno, nací en el 63, y cuando vos te pones en primera persona en cada canción, que muchas veces es una trampa, y es divertido. Igual cuando pones todo en tercera persona, que claro, aprovechás para mandarte vos y total es una tercera persona y contás tus historias a través de una tercera persona. Entonces, por un lado. Y por otro lado, no sabía. Entonces, ante la insistencia de mi editor de Planeta, Nacho Iraola, de escribirla, y de mi negativa rotunda, finalmente llega la pandemia me encierra, nos encierra, y empieza Nacho a acosarme en el teléfono, ¿no? Como un psycho killer casi, ¿no? No tenía otra cosa que hacer también. Claro, escribí. Bueno, ¿qué? Una noche escribo la primera página y al otro día me levanto, la leo y me gusta. Y empiezo y proseguí. Y me enmarañé y en un momento habían pasado ya 8 meses de aquella decisión y de lo que fue una de las experiencias más hermosas que tuve, por la cantidad de emociones que me hizo vivir. Ya no solo... no solo en la construcción del relato o del arreglo de algunos personajes, en el sentido, bueno, este que es torpe, vamos a hacerlo más torpe así es más gracioso, o por supuesto de darle un savoir-faire a algunas cosas que las necesitaran, con algún ensayito poético sobre el dolor que me lo pidió mi amigo Martín Rodríguez. Me escribí sobre el dolor, me dice, pero escribí no como si fuera algo poético, en realidad al revés, no poético, sino lo que vos sentías, me decía específicamente. Al revés, no era lo poético.
Y lo que fui descubriendo fue que me fui divirtiendo en la medida que lo fui haciendo. Entonces, a lo que voy, les aconsejo a todas las personas del mundo que escriban su autobiografía, porque van a descubrir cosas muy, muy hermosas y muy terribles de uno. Y también te obliga a conectarte con tu amiguita de la secundaria que se sentaba atrás tuyo, de cual vos estabas enamorado, y preguntarle, che, ¿vos también estabas enamorada de mí? Y entonces ahí se pueden recuperar historias muy lindas entre la gente, y hablar con el rector de la escuela, o con la chica que te dijo que no la primera vez, o con el pibe a quien casi le rompiste la cabeza con los 9 años, en tu primer ataque hormonal, en la escalera de la biblioteca de la Facultad de Abogacía. O la primera vez que fuiste a la cárcel, cómo reacciona tu padre. Quiero decir, hay una cantidad de elementos ahí tan fuertemente emocionales que un poco te reviven, te recuerdan quién sos un poco y cómo llegaste hasta ahí. Claro, y la nostalgia, ¿qué papel juega dentro de eso? Es uno de ellos. Es uno de ellos. A mí me pasó de todo. Me descompuse de risa, lloré, me deprimí, tuve momentos de euforia, me emborraché, me pasé días sin dormir. ¿Querías emociones? Escribe una autobiografía. Es que es una forma de revisitar tu rato cuando esto hay una frase. Y es muy barato, estás en tu casa solo con lápiz de papel. Mira, hay una frase de un amigo que salió en un viaje lisérgico que tuvimos hace unos años, en el que estábamos en la casa de mis abuelos, en la casa que tenían en el monte, y me puse a dar una vuelta bajo un estado lisérgico en el cual empecé a ver literalmente escenas de mi infancia. Claro. Y cuando regresé de dar la vuelta, una vuelta cerrada, estaba llorando y me decía mi amigo, ¿qué te pasa? Digo, he tenido una infancia muy bonita y no me estaba dando cuenta en ese momento, pero lo estoy viendo ahora y me da un poco lástima de no haberlo apreciado cuando pasaba. Y él, muy serio, me miró y me dijo, no te puedes comer el plato mientras lo estás cocinando. Obvio, por supuesto. Muy gran frase. No te das cuenta. Disfrútalo en todo caso. O si no lo disfrutas, bueno, ya el tiempo te dará la posibilidad de saber y conocer que eso era la felicidad. Entonces esto ha sido como un poco un menú de degustación de platos cocinados. De todo, porque también hay horror, hay tristeza, hay dolor, hay muchas situaciones borders. Y hay un gran amor de parte de mi familia, ¿no? En la infancia. Entonces, es una hermosa coctelera, ¿no? Me la pasé bien haciéndola. Quiero decir, me sucedieron cosas que a lo mejor no te suceden en un disco. ¿Entendés? Pues fue largo el trámite. Las palabras son terriblemente hijas de puta. Y por supuesto a uno no le gusta la adjetivación, no le gustan las frases demasiado largas. Lo mejor de cómo escribir más o menos lo conoce, pero no siempre funciona, no siempre sale bien. Y la edición, como toda autobiografía, es caprichosa, absolutamente. Y así está. Es un buen libro para el verano. Me encanta como resumen. ¿Hubo algún punto de extrañamiento en tu memoria y en la de los demás no reconocerte a ti mismo? A ver, en algún momento sí hubo un periodo donde la gente me veía como un personaje totalmente sólido y fuerte, y yo sentía que era una larva de una fragilidad absoluta. Y era muy fuerte escucharlos a los demás, que habían sido muchos de ellos compañeros de ruta muy cercanos. Y eso fue un momento de decir, mira vos, parece que era más parecido a James Dean, pero finalmente yo me sentía como un
a James Dean en las películas. Es mejor dicho, Claro. parece que era James Dean en las películas para afuera y James Dean para adentro en mi vida personal. Claro, porque en esto también lo que veo mucho como ponerte a hacer este ejercicio, no sé si has leído el libro de Uno, Ninguno y 100.000. No. Es de Pirandello. Y él habla del personaje que se llama Moscarda, tiene una crisis de identidad a través de estar mirándose un granito que tiene en la nariz en el espejo y que la mujer le diga, no te estarás ahora obsesionando con que tienes la nariz torcida, no pasa nada. Y él dijo, ¿cómo? No tengo la nariz torcida. Claro, un problema lleva al otro. Claro, dice, no tengo la nariz torcida. Y ella dice, ¿cómo que no siempre la has tenido torcida? Y él empieza a decir, si siempre ha sido eso y yo no lo he visto y esto es algo físico, ¿qué otras cosas soy para todo el mundo que yo no sé que soy para mí? Entonces me recuerda un poco a este ejercicio. Claro, tiene mucho de eso. Y a la vez eso mejor que te divierta, ¿no? A que te cause un trauma, porque no, claro. sería absurdo, ¿no? Que eso te traumatice. Obviamente todos van a ver algo diferente. Yo te recomiendo este librito, que es un libro de lo último que escribió Pirandello antes de morir, porque tipo entra en una crisis de decir... Por eso se llama Uno, Ninguno y 100.000. Bueno, el personaje, no creo que el Pirandello. Bueno, Pirandello ahí estaba volcando su todo su... a la mierda, todo. ¿Qué quiere? O sea, ya estaba el tipo tirando la bilis diciendo me cago en la humanidad directamente. Pero a través del hecho de decir el autorrelato es una farsa, el relato de los demás es una farsa, el yo no existe, pero existe en multiplicidad. Claro, pero ahí entraríamos ya en Calderón de la Barca, La vida es sueño, la escritura borgiana... finalmente no hay realidad, en fin, en vicisitudes un poco sionistas de la literatura, ¿no? Exactamente. Entonces, sí hay una realidad, yo sí enterré a mis muertos en un cajón, los metí abajo de la tierra, les tiré de la tierra y eso es una realidad. No hay ninguna La vida de sueño ni nada allí. Entonces, un poquito. ¿Y cómo es cuando tú has hecho todo este ejercicio de memoria, de construcción colectiva de esa memoria, entregarla a un equipo para que hagan su adaptación audiovisual, que tiene otra interpretación en la que para que algunas cosas funcionen se cambia el orden cronológico en el que suceden, para que algunas cosas tengan un efecto se cambian las palabras concretas? ¿Cómo ha sido para ti ver la serie? ¿Cuánto te has querido implicar en ese proceso? ¿Y cómo fue la decisión de... Ok, sí, coger este libro y hacer algo con él? A ver, justo estaba con unos managers que fueron muy poco claros conmigo. Entonces se creó una situación de extrema confusión en el cual cuando yo vi algunas irregularidades en el tratamiento de la verdad, en la circulación de la verdad sobre la realización, me abrí. Dije, hagan lo que quieran, yo escribí mi libro, ya. Hagan lo que quieran. Y alguien de todo ese equipo, Netflix, los productores argentinos, aquí y allá, tomó una decisión que fue muy correcta, que formar un melodrama, que también era una posibilidad de armar un solo género y mandarlo por ahí. Yo creo que era infinitamente más divertido, mucho más gracioso. Como decía Calamaro, faltaban sustancias. Pero la serie me gustó, me pareció, estaba bien. Adentro de lo que puede ser el formato de una serie, de una vida en una serie, en una plataforma. Así que estoy contento con el proyecto. Te repito, cuando vi que la información estaba toda cruzada y que que se estaba hablando atrás mío, dije, no tengo edad ya para que pase eso conmigo. Fue bastante desgastante y en un momento dije, bueno, hagan lo que quieran, que aparte también es lícito. Agarrar un libro, tomar 2 líneas y con eso hacer de tu vida un pito. Pero sí que es cierto lo que dices, que leyendo el libro ves que hay más humor, hay más ironía, hay más un montón de elementos que... Más canalla, más rockero, ¿viste? Más destroy, que hay momentos muy destroyers en la serie, pero aquí como que está más dulcificado de alguna forma o más romantizado en ese sentido, ¿no? Es probable. El otro día ¿sabes? Volví a ver Sid and Nancy de Cox, el inglés. Sí. Y está muy bien retratado eso, ¿sabes? Son pocos personajes. Claro, lo que pasa es que Cox también era parte del movidón.
Entonces era alguien que lo contaba desde adentro, conocía los detalles, conocía no solo la vestimenta, cómo hablaban, cómo se tomaban las drogas, cómo eran las provocaciones, cómo eran las peleas. Entonces, bueno, todo eso hace de Sid and Nancy una película que hoy se puede volver a ver con alegría, te diría, ¿no? Y apreciar la fuerza dramática de la película también, ¿no? En este sentido, posiblemente faltó, para mi gusto, alguien que conociera el lenguaje más desde adentro, ¿no? Pero por otro lado, esta fuera un poco de tus recursos. O sea, en todo caso, yo haré mi película o me haré mis libros, haré mis discos y cada uno es quien es y ya está. Lo que sí que veo cosas comunes, que veo retratadas tanto que están en el libro y que veo que se reflejan bien en la serie, es como una especie de, y no sé si es así, pero te lo pregunto, de sensación o sentimiento en cuanto a tu historia más familiar, como de arrepentimiento por ausencia, de no haber estado. Porque veo esto con la historia de tu padre, por como lo mencionas cuando va apareciendo, en plan de saber que no estás, que tú estás viviendo una historia que ya es más tu historia. Claro. Y la negación también de eso, ¿no? Es decir, no, mi papá, bueno, un poco también es un mecanismo de defensa de cualquier adolescente que está fuera de su casa, su familia ya están mayores y bueno, ellos no se van a morir nunca, que es una frase que pongo acá en el libro, ¿no? Y obviamente que sentí eso. Por otro lado, después la realidad implacable, ¿no? Pum, te pones las cosas en la cara y ya. Y puede haber algo de culpa, pero por otro lado, la vida, cuando pasan los años, vienen tus hijos, sencillamente la vida va para adelante. Y esa culpa desaparece finalmente, porque nunca estuvo. En definitiva, siempre estuvo, hubo la pulsión de ir hacia adelante, es más fuerte que la de tenerte en una situación, siendo tan jovencito, de llevar adelante algo que era inexorable, inevitable, ¿no? Y que a la vez estaba bien cubierto, por otro lado, por el otro lado de la familia. Entonces, no creo que haya sido una decisión mezquina, fue una decisión natural que la vi relajadamente. Y todo pasó como tenía que pasar en el caso de las muertes, no el asesinato de mis abuelas. Bueno, claro, pero eso no es una... o sea, eso es algo muchísimo más, claro. Fue otro episodio de otra naturaleza. Y hablando de... para irnos a partes positivas, me gusta mucho el cariño con el que describes gente que ha sido importante para ti, incluso la reverencia muchas veces en ese sentido. Y me gustaría saber cómo cuando alguien que empieza a formar parte de tu vida de una forma directa, como puede ser Charlie o como puede ser Spinetta, que antes ya había formado parte de tu vida, pero de una forma indirecta, ¿no? Como admirador, como consumidor de su arte. Si una vez que se pasa al otro lado del espejo, el concepto de la idolatría o el concepto de los dioses o de algo sacro en una persona muta. Por suerte desaparece, claro. No es sencilla la tarea, es lenta, o en mi caso fue lenta, mejor dicho, y también eso vino a través de la cotidianidad, del trato cotidiano con ellos. Me considero una persona muy afortunada, digamos. Me dejaban entrar 3 o 4 músicos de los que yo considero centrales en la vida del mundo, te diría. Que son Charly García, Spinetta, Lito Nebbia, y te diría Hugo Fattoruso, y posteriormente Gerardo Gandini. Caetano Veloso también me... Sí, pero Caetano son colegas, ¿no? Yo soy mis amigos y mis maestros fueron ellos. Vale. Directos. Entonces, el haber estado allí y que ellos me hayan abierto las puertas de sus casas y de sus salas de ensayo, te diría que fue gran parte del aprendizaje musical con el cual he después desarrollado todo lo que desarrollé. ¿Y cuesta sentirse merecedor de esa suerte?
Como el soldado Ryan, ¿no? Merezcaselo, le dice Hanks antes de morir. Ajá. A ver, fue todo relajado, ¿no? Uh-huh. Siempre está la cosa del provinciano, qué sé yo, que está ahí cuando sos más pibe, ¿viste? Estás con Charlie te está pasando una secuencia de acordes, o Spinetta te canta en su casa la cantata de los Puentes Amarillos. Ese momento me pareció muy... Digo, bueno, viste, también me pasaba, pero cada vez estábamos haciendo la pizza para comer con los chicos en 15 minutos, no sé. Uh-huh. Yo creo que es muy sano romper todo lo que significa el endiosamiento de las personas, ¿viste? Todo eso detiene, atrasa. Finalmente estamos acompañándonos en este trámite de la vida, intentando reírnos, llevarlo adelante Uh-huh. y compartirlo. Entonces, cuanto más lejos pongas al otro, y bueno, te vas a perder más cosas. Y cuando más cerca lo tengas, vas a poder ser más cómplice. ¿Y cómo lo sientes desde la otra parte? Porque claro, yo he visto en entrevistas que te están haciendo últimamente para esto, en otras que he visto durante otro tiempo, cuando eres la persona con el disco más vendido en la historia del rock argentino, cuando se empieza a generar una imagen de eso, de una especie de sacralidad, de una especie de algo que la gente te... La leyenda, le hicieron gracia. Exactamente, una leyenda. Cuando estás vivo, eres historia, eres parte de la historia del rock y de la música argentina, tal igual. ¿Cómo se acepta que esto es la proyección que se tiene desde quien no te conoce? Mira, es simplemente con humildad y gratitud. O sea, extendiendo un poco la respuesta anterior. Uh-huh. Me podría considerar un divulgador también, en el sentido que sé que formo parte soy un eslabón pequeño adentro de la gran cadena genética de la música popular argentina. Entonces eso tiene un recorrido enorme a través de todo el país. Entonces, de gente, cantoras, compositores, compositoras, arregladores, letristas, de los géneros que te imagines. Por ejemplo, Argentina es un país inmensamente rico musicalmente. Uh-huh. Y a la vez es un permanente laboratorio de generación de nuevos híbridos, de nuevas estéticas. Siempre está pasando algo ahí. Porque hay algo en la Argentina también que está siempre ligado a la tradición y a la modernidad, como si fuera algo natural allí, eso, ¿no? Uh-huh. Tenemos muy en cuenta lo que pasó allí, pero también nos vamos para adelante, ¿no? O a ver a todo lo que podamos, sin perder de vista lo otro. No es que esto sea natural en el sentido de que de la floresta del mundo, digo, de cómo de cómo la naturaleza habita el mundo, sino que, bueno, a veces son procesos que duran muchos años. Me acuerdo de una entrevista entre los tangueros y los rockeros, en este caso representados por los tangueros por Atilio Stampone y el maestro Pugliese, y los rockeros por David Lebón y Charly García, en una revista de un diario muy popular en Argentina, donde se generaba un conflicto de intereses. Ustedes, le decían los tangueros a los jóvenes, vienen a extranjerizar la música argentina. Sin poder comprender en ese momento nuestros padres gloriosos del pasado, que ellos también eran parte de la modernidad y que esos jóvenes de alguna u otra forma iban a continuar inexorablemente la cadena creada, porque estaban adentro de la misma cadena, eran un eslabón. Entonces, yo me considero un espectador privilegiado en primera fila. Pude ver y apreciar todo eso. Pude escuchar a Salgán en vivo, pude escuchar a Piazzolla en vivo, pude ver a Pugliese en vivo, pude ver a todos los rockeros en vivo. Pude compartir con ellos infinidad de momentos. Entonces,
eso me hace de alguna forma partícipe de no sé si un movimiento, pero sí de esa cadena genética, te diría. Ujú. Entonces te ubicas en tu lugar naturalmente, porque no andes creyéndote nada por el mundo, porque antes que vos estuvo todo eso. Y ahí sí la palabra respeto adquiere un tipo de sentido, que a mí no me gusta en general, el respeto. Pero sí el respeto por la vida y la experiencia de tus antecesores, por todo lo que lucharon, por lo que trabajaron, por lo que significó Aníbal Troilo dentro de la música argentina, con lo que tuvo que pelear. Ese es el respeto que me gusta. Eh, esa, esa moral, te diría, ¿no? Por la verdad, esa moral por lo auténtico, por la búsqueda de un lenguaje nuevo, por la invención, por lo divertido de la invención, por seguir proponiendo el juego en un país que era un caos, ya en aquellos años, y nunca dejó de serlo. Digo, la historia del siglo XX de Argentina es una historia delirante, ¿no? Ujú. Y los músicos intentando siempre darle un cuerpo, un corpus, una forma, intentando contar la historia, acompañarla, interpelarla desde las letras, desde las músicas. Y bueno, en el último tramo te diría que fue la dictadura, antes de la llegada del doctor Alfonsín en el 83. Ujú. Ahí, bueno, no solamente están peleando, no con armas, con teclados y con arreglos y con guitarras y con letras, sino que están inventando una nueva estética aparte, que aún no fue conocida en el mundo y que se llama el Gran Tesoro Argentino. Ujú. Y ahí están Luis Alberto, ahí está Luis Spinetta, ahí está García, ahí está Lito Nevia, ahí están los hermanos Fattoruso en Uruguay. ¿Y tú? A ver, yo soy un hermano menor Ujú. de ellos. Yo vengo de la generación de Gustavo Cerati, Ujú. de Andrés Calamaro, del grupo Virus, de Sumo, somos los del 80 nosotros. El tramo duro se lo comieron ellos. Los que tuvieron, los pioneros, ¿viste? Los que descubrieron cómo hacerlo, cómo inventar el rock en castellano. Ujú. Claro, con Box Day también, ¿no? Y con toda Con esta. Box Day, por supuesto, fue un grupo central, con Manal, Spinetta digo Almendra, porque Luis fue como el alma mater de Almendra, sin desmerecer a sus otros músicos, son maravillosos, Emilio Ligarcio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García. Pero Luis era el compositor y la voz. Ujú. Así que yo estoy allí, estamos allí los próximos en otra liga, te diría, todavía observándolos a ellos, ¿no? Y aprendiendo de ellos muchísimo. Y esto sin falsa humildad, ¿eh? Ujú. Por eso, entonces, el que se monta al caballo en esta cadena se queda fuera, pues es un idiota. ¿Y cómo es entonces con lo que viene? ¿Cómo es tu relación con...? Porque, por ejemplo, ahora Argentina es referente a nivel mundial de los traperos más conocidos, de la nueva ola de lo que llaman la música urbana, etcétera. En este momento, la gente que más estadios, más entradas y más discos vende dentro del género del trap Sí. Y del rap en lengua española provienen de Argentina, y ellos también, porque yo he tenido entrevistas con varios de ellos, tienen este mismo respeto por el pasado. Ves mucho del rock argentino en su forma de expresarse, ves mucho en herramientas que sacan para darle sonoridad a sus discos, pero también sobre todo a la historia anterior, sobre el tango, sobre tal, o sea, como que yo creo que en ellos existe ese respeto hacia el pasado. Pero ¿cómo Sí. es el respeto desde el pasado hacia ellos? A ver, lo que no podemos hacer es generalizar. ¿Viste? Como decimos, el pasado mira el futuro o el futuro mira el pasado. Ujú. Con muchas y muchos de ellos me llevo increíblemente bien, los aprecio, los admiro. No con todos, Bueno, pero ni siquiera los argentinos. Me parece que en la escena argentina, por supuesto, siempre
como te dije antes, es un laboratorio permanente de talento, creatividad. Eso te diría que es algo innegable, no, es un hecho fáctico. Me preocupa un poco más lo que está sucediendo en el mundo en general. La, como la ausencia de creatividad, la ausencia, la conservaduría que hay en la hechura de la música, donde ya la melodía es un género casi desaparecido, la armonía, te diría, inexistente, y en los rítmicos se manejan con 2 o 3 patterns y no mucho más. Entonces, claro, eso a mí me hace la música muy aburrida. Estoy acostumbrado a que todo se vaya moviendo, ¿entendés? Entonces, ahí encuentro que hay que todo ese fenómeno está dentro de otro fenómeno, que es la democratización tecnológica, los déficits de atención que trae el contacto con las pantallas, la deshumanización de los vínculos. Entonces empiezan a aparecer letras donde los pibes nombran marcas. Louis Vuitton y Dolce Gabbana y La Mar en Coche. Y decís, ¿dónde está la rebeldía de este pibe? Entonces, incluso debería querer matarnos de alguna forma. Sería el proceso natural, aunque es un parricidio imaginario. No. Y quedamos nosotros, en algunos, no en todos los casos, digo, pero en muchos casos, yo los miro a muchos de ellos, no los argentinos casualmente, y pienso, ¿qué les pasa, muchachos? No se trataba de esto, se trataba de la libertad, se trataba de la música. La música, como dice Charlie, armonía, melodía, ritmo, 3 elementos. Al no haber uno de ellos, ya no se llama música. ¿Y qué se llama? Deberíamos inventar una nueva nomenclatura que no salía nada mal, por otro lado. Es como lo que decías antes, ¿no? Que habría que cuestionarse si el arte sigue existiendo y de qué viene esta duda. Eso yo creo que es una pregunta que ya apareció sobre el fin del siglo pasado. Yo lo he escuchado eso en ámbitos literarios también. Y también Nietzsche en el 18 había dicho no, el 18 no, en el 19. El siglo XXI va a traer consigo la transvalorización de todos los valores. Mirá el loco como la vio tan claramente. Yo creo que en la medida que las cosas aburran, son conservadoras. Pero no aburrir en el sentido, vos por ejemplo, pues si vas a un chico que está en TikTok todo el día, le pones una obra de Ligeti y se va a volar. Claro. Obviamente. Pero deberíamos enseñar en la escuela educación musical y explicarle que Ligeti está intentando contar sentimientos de otra naturaleza que no son los de las músicas que se escuchan en TikTok. Entonces la educación musical sería central para la liberación de los espíritus y para aprender lo que es la libertad. Y lo que pasa es que esa libertad que se enseñaría en las escuelas no le serviría a la máquina productiva y financiera, que lo único que quiere es que vos trabajes de 8 a 12 horas para que la máquina no se pare, estés agotado, estés anestesiado con el teléfono y no tengas tiempo de pensar. Entonces ahí lo que están haciendo los jóvenes está metido dentro de otra máquina que está metida adentro de otra Matrix, y eso es lo que sería en todo caso materia de análisis en algún otro programa que hagamos. Una matrioshka de como máquinas. Una mamushka, claro. Exactamente. Yo quiero, para ir llegando a algún final, no me gustaría ir sin que habláramos de tu apreciación por el cine y de cómo empieza, o si tienes el primer recuerdo de algo que te marcara a nivel cinematográfico que fuera lo que para ti tuviera un valor y le generara ese valor. A ver, muchos te diría, porque me acuerdo cuando mi padre ponía los viernes a la noche, había un programa que se llamaba El hombre que volvió de la muerte, que actuaba Narciso Áñez Menta. Y eran historias de terror en la televisión.
medio a lo Alan Poe, ¿no? Un poco, ¿no? Pero en la tele popular argentina. Y yo me acuerdo un día bajé el volumen, abrí el piano en mi casa, que era como el santo grial de la Casa Páez. Logré conseguir la llave y hice unos clusters. Y creo que ese fue mi primer contacto con el cine, inolvidable, ¿no? Estar musicalizando una imagen a la cual había bajado el sonido, por supuesto. Ajá. Y generar un clima ahí de incertidumbre, medio de miedo y de gracia, por supuesto, ¿no? Era un chiquito de 5 años metiendo clusters en un piano. Y después las veces que fui con mi papá al cine, a ver Papillón, al cine Radar, a ver 2001 Stanley Kubrick en el 70, en el cine Monumental, a ver las películas de Disney, las terribles y lacrimógenas películas de Disney. Yo era huérfano de madre y me lleva a ver mi padre Bambi y le matan a la madre en los primeros 15 minutos, ¿viste? ¿Quién es este hijo de puta? Digo yo, ¿no? Pero claro, tío, ahora con el tiempo pensar, pero che, qué ganas de torturar a un niño, ¿no? No, durísimo. Durísimo. Toda esa etapa de Disney es... Yo sufrí muchísimo de niño, ¿verdad? Con esas películas. Sí. Dumbo. Mi padre después me miraba, ¿no? Y decía, no te voy a llorar más. Y después empezamos a ver las de James Bond, El Exorcista, y después vino el ciclo, el Cine Arteón, que estaba a la vuelta del Cine Radar, Sarmiento y Córdoba, en la ciudad de Rosario. Y ahí pasaban ya, ibas a ver Blow Up de Antonioni, El Fantasma del Paraíso de Palma, se pasaba El tipo Rey de Pasolini, veías Berman. Nosotros éramos muy chiquitos igual, teníamos 14, 13, 14, 15 como mucho. Era más cine autor, cine arte, veíamos Polanski, en fin, las que llegaban, porque era un cine tenía 60, 70 butacas, no mucho más. Y era por los trasnoches, los sábados a la 1 del mediodía. Y de alguna forma mi padre me inyecta los libros, el cine y la música. Así que aquí estoy gracias a él. ¿Cuándo empiezas a decidir que quieres tú grabar cosas? Porque empezaste con este mediometraje, si no tengo entendido mal, que fue lo primero que decides. Sí, La balada de Dona Elena, que es una película basada en una de las canciones del amor después del amor. Estábamos con Cecilia en una playa en Brasil, en el norte, y yo estaba con unos dibujitos poniendo las veces estas con las que señalas la cámara, para un lado, para el otro, los movimientos de los personajes aquí y allá. Y Cecilia me dice, ¿qué haces? No, estoy dibujando una secuencia. Tirá eso a la mierda. Me dice, anda a filmar. Me dice, termina el guión y filmarlo y ya está. Cecilia es una mujer de muchísimo carácter. Y se intuye. Fue una interpelación bastante clara y a los pocos meses estaba filmando. Bueno, pero hace falta alguien con carácter para motivarte de esa manera, claro. Yo en ese momento todavía era un pisciano bastante frágil y necesitaba una madre así alemana, germánica, con mucho carácter. Y eso te gustó la experiencia porque has ido haciendo más cosas. De hecho, el largometraje que haces lo haces con ella, que es el de Vidas Ajenas. Vidas privadas. Perdona. Vidas privadas. Sí, que fue dificilísimo. El cine siempre es difícil igual. Pero en Argentina mucho más cuando hablas sobre los efectos de la dictadura, los niños robados y las muertes de personas bajo el terrorismo de Estado. Conseguir el dinero fue una odisea. Pero todo eso mezclado con la sexualidad de una persona. Con la sexualidad, claro. Yo quiero mucho esa película. Me hubiera gustado filmarla más parecida a como la tenía craneada, con más planos, con más movimiento de cine. Pero finalmente, bueno, resultó lo que resultó. Que es un film que deja testimonio, por lo menos, de parte de la atrocidad generada por la dictadura militar en aquellos años. Y después, a los pocos años, hice el Portaligas. ¿De quién es el Portaligas? Sí, que es una comedia totalmente diferente. Sucede en los 80 en la ciudad de Rosario y pasan 20 años y hay una hija de una de ellas que, bueno, era todo un descalabro en el medio
esa familia y de la sororidad entre 3 mujeres muy hermanas, ¿no? Pero ¿cómo llegas a que este sea lo que, o sea, tanto por estilo, que es irte de un drama bastante sentido y tal, a ir a una comedia, pero también de que en ambas 2 primeras películas que haces, la protagonista es una mujer y va muy a apelar a sentimientos muy profundos de la feminidad? Sí, la historia con mi madre, supongo, mi contacto permanente con mujeres, mi crianza, mi tía abuela, mi abuela, mi tía Charito, mi vida con ellas, rodeado de mujeres. Entonces me han transmitido, he aprendido mucho de ellas y me han transmitido mucho del sentido de la feminidad. Y lo he tomado eso con mucha naturalidad, porque también yo debo tener un montón de eso. Y lo he podido... O me parecen los temas, me divierten, que me interesan más, en todo caso, ¿no? Y en tanto en el Vidas Privadas como en el Portal Díaz, hay un vínculo de una madre con un hijo central. Y en una de las que viene ahora también. Claro, ¿qué nos puedes contar de lo que viene ahora? Nada, nada. En el cine no se cuenta nada. Vale, pero sí que estás involucrado en... hay 2 guiones. Vale. Hay 2 guiones, vamos a ver cuál sale el primero. Pero están los libros terminados, o sea que se trata ahora de ponerlo en la agenda y con mi manager Daniel Greenbank y ver cuándo filmamos una y la otra. Pues ganas de ver lo que se venga. Muchas gracias, Fito, gracias por esta conversación. Una hermosa charla. Y este rato. Y nos vamos a marchar. Tengo que hacer un poco de youtuber y decirle a la cámara que te suscribas, que le des al botón de la campana y esas cosas. Y que lo paséis, espero que les haya pasado bien. Por favor, leeros el libro y escucharos el disco. Me parece que es lo mejor que podéis hacer con vuestro tiempo, aparte de escuchar esta conversación. Gracias, gente. Hasta luego. Chao.